Esta semana en Tiempo de Cultura repasamos la exposición España desde los ojos de un extranjero, de Eugeni Vorobiov. Y dedicamos la mayor parte de nuestro programa a conocer a Bruno Redondo, dibujante e ilustrador de cómics. Hasta el 23 de febrero podrá conocerse en el Salón de Exposiciones de la planta baja de la Casa Municipal de Cultura parte de la obra del fotógrafo ucraniano Eugeni Vorobiov. Son 42 trabajos que retratan paisajes de Castilla-La Mancha y de Andalucía bajo el nombre genérico de España a los ojos de un extranjero. Ha utilizado incluso pintura, como puede ser la parte de bodegones. También es muy interesante la parte dedicada al paisaje, la parte paisajística. Él además fotografía el paisaje andaluz, un paisaje de fuertes contrastes, de mar, de tierra. Y yo creo que en definitiva pues se trata de que todos le conozcamos. Como digo, lo tenemos aquí muy cerca en Herencia y la verdad es que para nosotros pues es un honor, ¿no?, poder tenerlo aquí, poder inaugurar esta exposición. Yo presento una serie, se llama Poemas del Mar, y otra serie, Paisajes de Castilla-La Mancha, detrás de mí. Nacido en Georgia, Eugeni Vorobiov, aunque su vida adulta la pasó en Ucrania, para llegar a España hace 13 años, los 3 últimos de los cuales los ha pasado en el municipio manchego de Herencia. Se inició muy joven en la fotografía, campo en el que se asentó profesionalmente, aunque había estudiado las licenciaturas de Química y Biología. Esta es su 5ª exposición en España, en la que ha reunido diferentes técnicas y temas. Yo trabajo con varias maneras, me gusta hacer fotos reportajes, retratos artísticos, de todo. Para mejorar sus obras yo uso mucho técnicas. Aquí podéis ver varias técnicas. Trabajo con programa Photoshop y varios programas. Bodegones, retratos, paisajes, a veces tratados con pincel y con visibles manipulaciones del color y las formas, lo que para el autor es un intento de aproximar la fotografía a otro arte, la pintura. Acercarte fotos artísticos con pintura, y para eso yo hago muchos experimentos. Aquí también hay muchas fotos con técnicas muy parecidas de pintura. Nacido en Alcázar de San Juan en 1981, Bruno Redondo tuvo desde su infancia pasión por las historias de superhéroes. Con el tiempo conseguiría dedicarse profesionalmente a la creación de cómics, después de estudiar en las escuelas de arte de Tomelloso y Toledo, ciudad esta última donde empezó a trabajar para una editorial, después de haber hecho tiras en la revista mensual El Pasaje, editada por el Ayuntamiento. El primer cómic de superhéroes que tuve me lo regalaron mis padres, no sé si con 7 años o 6. Yo venía de leer mucho Mortadelo y Filemón y tal, y en una ocasión, un cumpleaños creo recordar, que no pudieron comprarme un superhumor porque no había o lo que fuera, pues me cogieron un cómic de los Nuevos Titanes, que era, bueno, pues comparado con Mortadelo y Filemón era como muy aburrido, pero había ahí algo, había un punto
un rollo como de mitología moderna, como de dioses en el presente que parecía bastante divertido. Luego fue ya viviendo, eso era en la época en la que vivía en Manzanares, luego fue viviendo aquí en Alcázar de San Juan, cuando me encontré con que algunos amigos coleccionaban cómics de X-Men, Lobezno y gente de esta, y empecé comprando cómics de superhéroes aquí en el kiosco que había en el Paseo de la Estación y en el de la Estación. En cierto momento me volví un junkie del género de superhéroes. Durante el mes de febrero de 2013, el Bar MoMA en el Paseo de la Estación de Alcázar de San Juan, y que suele mantener una programación cultural alternativa, ha invitado a Bruno Redondo a exponer sus trabajos en este local dedicado al ocio. Pues la exposición fue idea de Pepe y Manuela, de los propietarios del MoMA, que llevaban tiempo pues comentando que como aquí montan exposiciones de vez en cuando y tal, pues decían de hacer alguna cosa pues con el material mío. Y nada, pues ha sido el momento adecuado, el lugar adecuado. No sabía yo qué tal iba a quedar, porque como la mayoría de mi trabajo es así en blanco y negro, pues qué tal iba a quedar así como de ambiente de bar, además de cómo se queda un mes entero y tal. Pero vamos, yo creo que al final funciona, como el planteamiento del MoMA es un poco ese tema de, MoMA por el museo y tal, y es así muy de exposición y tal, creo que al final queda guay. La selección que Bruno Redondo presenta en el MoMA no es muy amplia, pero el autor considera que es representativa de su trayectoria y, sobre todo, que resulta amena para el espectador con su galería de personajes y escenas muy conocidas. Le pedí un poco de ayuda a mi hermano, porque yo soy a lo mejor, casi siempre soy el peor juzgando mi trabajo, por eso de que no acabas de estar contento con nada, así que utilicé a mi hermano un poco de opinión objetiva. Le dimos un montón de vueltas a las páginas que tengo por ahí dando vueltas de los últimos trabajos y tal, y he intentado poner un poco, sobre todo creo yo, lo que es más divertido de ver, porque tengo algunos trabajos que no he puesto por aquí de género así de espías y tal, que lo mismo, pues no sé, hay páginas y páginas de gente hablando en el asiento de un coche. Eso yo creo que no tiene tanta gracia como ver superhéroes, explosiones y cosas así en ese plan. Tras su paso por Toledo, Bruno Redondo se dirigió a la meca española de la historieta, Barcelona, donde trabajó para la editorial Fénix y donde en un salón del cómic tuvo su primer contacto con una editorial americana, la casa mítica DC Comics. Fue en un salón del cómic de Barcelona, donde conocí al primer editor con el que estuve trabajando, Scott Peterson. En el Salón del Cómic de Barcelona hacen entrevistas con los editores, hacen entrevistas con posibles autores y tal. Nada, pidiendo cita, tal y cual. Ellos ven allí cientos de dossiers, cientos y casi miles. Los 2 o 3 días que están haciendo entrevistas, conocen un montón de potenciales autores. Se llevan los dossiers y luego pues, te dicen algo, si les ha interesado o tal. A los meses de haber hablado con él, me ofreció el asunto de Push y bueno, pues un sorpresón. Uno de sus trabajos más reconocidos encargados por la editorial americana tiene como origen una serie de televisión que en España se llamó Escudo Humano, que a su vez estaba basada en un cómic anterior. La serie fue una oportunidad importante para que el dibujante manchego colaborase con los guionistas más conocidos. Esta serie estaba basada la serie de televisión estaba basada en un cómic y mi cómic estaba basado a su vez en la serie de televisión. Un poco un follón de influencias. Y la serie está, bueno, pues es la segunda serie así larga, un poco con algo de relevancia que hice, porque también era eso, adaptación de serie de tele y tal.
Y pues fue un poco la oportunidad de trabajar con las tintas de un amigo mío, de Sergio Sandoval, que es un pedazo de artista, y de trabajar también con uno de los guionistas así más clásicos de los 80, que había estado en sitios así muy importantes, como creando el personaje de Lobezno, La cosa del pantano, y Len Wein se llama este tipo. Y bueno, pues estuvo bastante bien, sobre todo por eso de que como era una serie de espías, te obligaba a practicar un montón de las cosas que lo mismo el dibujante no le sale practicar por sí mismo, que eran pues elementos del mundo real, ciudades, porque viajaba el personaje a través de todo el mundo, así que cada número era como hacer turismo virtual en alguna ciudad de Europa, de Asia. Eso tuvo bastante gracia, porque me intentaba preparar bastante la documentación de París, Roma, Pekín. Estuvo bien, sobre todo como primer trabajo un poco importante, porque el anterior, Push, era otra miniserie de 6 números, no tuve tanto tiempo de preparármelo. Y al ser el primer trabajo para el mercado americano también te pilla como un poco por sorpresa y adaptándote a todo el rollo, así que Human Target lo disfruté más. Bruno Redondo sigue trabajando ahora desde su ciudad natal para el mercado americano, colaborando en la maquetación, el entintado y el dibujo en otras series como Push, que también daría lugar a una película, o en adaptaciones de las historias que amplían la saga de la Guerra de las Galaxias. Bueno, la aventura americana en realidad, físicamente ha sido siempre desde España. Porque ahora como el mundo es tan pequeño, con internet y todo esto, pues trabajo con los editores a través de email y tal. Y bueno, es con la gente con la que llevo trabajando, no sé si ya 2 o 3 años, me parece que para 3 años voy a hacer o habré hecho. Y es sobre todo la cuestión de trabajar con los americanos es porque son los que pagan. Ellos tienen industria de cómic, nosotros no. Y el resto de industrias de cómic europeas casi que están viéndose muy resentidas también últimamente. Así que trabajar con los americanos es sobre todo lo más cómodo y también lo más duro, porque son gente que trabaja con plazos de entrega muy ajustados, es un mercado muy exigente, así que también es una muy buena escuela para rodarse. Y bueno, también, ¿por qué no decirlo? A mí me han encantado los superhéroes desde crío y siempre he querido trabajar con los personajes con los que estoy trabajando ahora, o sea que eso también es guay. A lo largo de su ya dilatada trayectoria, a pesar de su juventud, su obra muestra historias propias de cine negro y de fantasía, como puede percibirse incluso en el propio cartel de la exposición o en varios de los dibujos presentes en esta breve selección del MoMA. Bruno Redondo tiene un personaje favorito. Porque me parece que el personaje tiene ciertas características que hacen que supere el propio género superheroico. Quiero decir, no funciona solo como personaje dentro de un mundo de gente con poderes y tal, sino que tiene algo casi shakespeariano, que como que su mensaje puede calar más allá de los aficionados al medio cómic, un poco creo como demostró la segunda película de Batman de Christopher Nolan, la del Caballero Oscuro, que gustó a mucha gente que no era del medio, porque al fin y al cabo era una película sobre personajes, sobre gente con problemas mentales, empezando por Batman, por su trauma, con el que todo el mundo de alguna manera puede, no sé si sentirse identificado, pero lo puede entender. O sea, que vendría a ser Batman. En el entorno de las muchas celebraciones que rodearon al aniversario de la publicación de la primera parte de El Quijote, Bruno Redondo recibió el encargo de confeccionar un cómic documental basado en las teorías del alcazareño Ángel Ligero Móstoles, cuya ingente obra sostiene la hipótesis de que Miguel de Cervantes nació y vivió en Alcázar y que se inspiró en un personaje real para inventar al ingenioso hidalgo. Aunque creo que el centenario fue en el 2005, no estoy seguro de si esto llegó a salir dentro del 2005 o en el 2006.
porque como se llevó mucho tiempo de documentación, la preparación del guión y las páginas, además en aquella época me pillaba en Barcelona trabajando en un estudio, así que no estaba al 100% dedicándome a esto, así que se llevó su tiempo, pero bueno, para hacerlo bien. Fue una propuesta del concejal de Cultura del Ayuntamiento en aquella época y bueno, el planteamiento del cómic este era básicamente recopilar las diferentes datos sobre las teorías que vinculan a Cervantes y Alcázar de San Juan, el planteamiento de que quizá hubiera estado basado Don Quijote en un ciudadano de aquí y bueno, poner todo esto un poco en orden de forma lineal y en realidad era utilizar un poco el lenguaje cómic como documental para exponer toda esta información que está muy bien recopilada en los libros de Ligero y de Rubio en un formato quizá un poco más accesible, yendo un poco a lo que más se pudiera, no sé, pues comentar en conversaciones así de bar, en lugar de, yo qué sé, de centrarme en los documentos y tal, quedarme con lo más anecdótico y lo que más pudiera ayudar al mensaje a que circule de boca en boca. Bruno Redondo ha demostrado profesionalmente la calidad de su trabajo como dibujante y su capacidad para contar historias en sucesivas páginas y portadas, así que es dibujante, pero también ilustrador. El ilustrador yo creo que está al servicio de un texto, como lo está el dibujante, pero no participa de una forma tan entrelazada en el proceso narrativo. Quiero decir, un relato se puede sostener sin ilustraciones y las ilustraciones lo enriquecen, le aportan algo. En el caso del cómic hay una cosa que se suele decir, que es que todos los dibujantes de cómic necesitan poder ser ilustradores, pero no todos los ilustradores tienen por qué saber narrar en cómic. La narrativa en cómic es un lenguaje con unos trucos muy complejos que cuesta mucho llegar a comprender. Hay gente que no los llegamos a comprender en la vida y no paramos de aprender. El trabajo de Bruno Redondo tiene influencias y, como tantos creadores de su generación y de otras anteriores, incluso en el campo de la literatura, tiene el cine como una de sus referencias. En el caso de los tebeos, los lenguajes de cine y cómic se invaden mutuamente, como ponen de manifiesto películas como Hellboy o Sin City. Hay cierta retroalimentación entre el lenguaje del cómic y del cine. Por ejemplo, en el caso de Sin City, el autor yo creo que estaba planteando ya la narrativa en cierto modo de forma cinematográfica. Eso facilitó que luego a la hora de hacer la adaptación del cómic al cine pues fuera muy fácil reproducirlo. Bueno, fácil, es un curro, pero tenía potencial, porque venía un poco del cine negro, así que entonces vuelve al cine de género negro. Y luego en otras ocasiones, más adelante, sí que algunos de los autores más relevantes de la industria de cómic americano, como Bryan Hitch, que hizo los Ultimates y Authority, en cierto modo, el llevarse el cine al cómic, él planteó los Ultimates como la primera versión cinematográfica en papel de Los Vengadores, con planos amplios, muchísimo detalle, una espectacularidad brutal. Así que sí, hay mucha retroalimentación, de ida y vuelta, son dos mercados que están en mucho contacto. Pensando así de forma un poco metafísica y amplia, me gustaría llegar a participar en algún cómic que cambie cabezas, en cómics que marquen un antes y un después, como me pasó a mí cuando leí V de Vendetta, por ejemplo. Y luego, siendo un poco más terrenales, pues me encantaría, pues como decía antes, trabajar con Warren Ellis sería genial. Y, no sé, participar en alguna buena historia de Batman. Sería fantástico poder aportar algo a esa mitología del personaje. Porque he trabajado algunas veces con Batman, pero no eran historias, no sé, que no tenían, yo creo que ni siquiera la posibilidad
de llegar a ser grandes historias, porque formaban parte de arcos argumentales ligados a videojuego, a películas. O sea, que hacer algo guay con Batman y trabajar con Warren Ellis. Pues sobre todo a guionistas como Warren Ellis o Grant Morrison. Sería genial poder trabajar alguna vez con gente así, con super cocos, con gente que son capaces de parir ideas, vamos, que se le caen las ideas y que pueden escribir historias que pueden llegar a cambiar mentes de alguna manera. Alan Moore, sobre todo. Lo que pasa es que prácticamente ni me lo planteo de trabajar con él porque como no sé, está un poco fuera del rollo, ahora que es mago, dice. Bruno Redondo muestra una pequeña parte de sus trabajos en el bar MoMA hasta el 28 de febrero, pero también a través de su blog es posible conocer las facetas de una dilatada carrera que quizás un día se mueva hacia otros campos de la creación de historias. No es que me lo plantee, pero no me desagradaría para nada participar en cine de alguna manera, hacer storyboards. He hecho storyboards para publicidad, pero por ejemplo eso, estar involucrado en el proceso creativo de una película y tal, a la hora de hacer diseños, narrativa, pues sería guay. Si al final el que está haciendo cómic es porque le gusta contar historias, y yo creo que aprecia todos los medios narrativos en los que se pueden contar cuentos.